Bueno, y para cerrar nuestra noche de patrimonio, que realmente nos vamos así, con muchas ideas en la cabeza, siempre digo que cuando uno viene a una disertación, a una ponencia, a una conferencia, siempre tiene que llevar incógnitas e ir a la casa e investigar. Así que hay trabajo para hacer. Le vamos a presentar acá a nuestra museóloga Alejandra Peña, todo un lujo también, con Coleccionarse a sí mismo, Juan Silvano Godoy. Sin desperdicio, eso es lo que le puedo decir. No, así no, porque empezamos con expectativa y no hay que tener expectativa. Bueno, yo les quiero contar, primero que me encantó todo lo que dijeron antes y me sirvió muchísimo, porque yo había escrito, en principio el título era Coleccionarse a sí mismo, Juan Silvano Godoy, y la fotografía puse, pero después avanzando en la presentación me di cuenta que no solo, y voy a tomar lo que dijo Mario, vamos a quedarnos con la imagen en realidad. Sería Juan Silvano Godoy que se colecciona a sí mismo a través de la imagen, porque me di cuenta que, como van a ver, hay otros formatos que él fue explorando. Entonces, nada, tomo también esta bienvenida que nos dio Mario con el tema del Instituto de la Imagen y el porqué, y poder también ser más abarcativos con esta historia, ¿verdad? No pretendo llegar a una biografía precisamente, pero sí quería contarles cómo un personaje de finales del siglo XIX y principios del XX, que fue el fundador del Museo Nacional de Bellas Artes, consiguió y logró, digamos, formatear su futuro. Y ahí tomo también algo que Mario dijo en un momento, dijo algo de la fuga hacia el pasado, dijo, ¿verdad? Que los objetos no permiten la fuga hacia el pasado. Y en mi cabeza inmediatamente dije, y hay personas que hacen fuga hacia el futuro. O sea, ¿cómo puede haber, supongo yo, ¿verdad? Que muy pocas personas tienen esa capacidad de ir haciendo su vida y al mismo tiempo viviendo su futuro, o sea, proyectando cómo quiere ser recordado. Y eso tiene que ver con la imagen. Pero antes vamos a entrar en antecedentes así más generales del por qué el retrato y por qué la imagen, ¿verdad? Entonces, el coleccionismo de retratos viene de muy antiguo realmente. O sea, yo podría, ahí empecé con Julio César, pero en realidad podemos irnos a Egipto, podemos irnos a todas las culturas. O sea, el tema de retratar y de tratar de, digamos, congelar el tiempo de alguna manera y superar el tiempo es algo propio del ser humano, ¿verdad? O sea, el tiempo como esa gran incógnita, ¿verdad? Para definirla, para vivirla y ni qué decir para transmutarla, ¿verdad? Entonces, el retrato estuvo siempre, ¿verdad? Y es por eso que es uno de los principales géneros pictóricos, una vez que la pintura se desarrolló, digamos, como una de las bellas artes, ¿verdad? La necesidad de presentar autoridades, ¿verdad? Grandes artistas, personalidades, o sea, todo aquel que quería ser reconocido no podía hacerlo sin un retrato. O sea, es muy distinto a lo mejor con la inmediatez que hoy tenemos con las redes sociales, por ahí esto puede entrar en crisis, ¿verdad? Pero antiguamente realmente lo único que te quedaba para llegar incluso allende los mares, o sea, cruzando océanos, era tu retrato. El retrato justamente como presencia política, la sustitución del cuerpo. Un clásico, los reyes españoles que nunca cruzaron los mares, nunca cruzaron los océanos. O sea, toda la colonia, imagínense ustedes, prácticamente 5 siglos, o bueno, 1500 a 1800, 3 siglos y medio más o menos fueron de dominación española. Y sin embargo, ¿cómo conseguían que el rey sea respetado? O sea, la gran pregunta es cómo hizo, no sé, Hernán Cortés con un puñado de hombres, Francisco Pizarro, Almagro en el Perú, o sea, los diferentes, el propio Irala que viene acá, ¿verdad? O sea, los diferentes, las diferentes entradas colonizadoras. Y uno dice, pero realmente cuando uno se pone a estudiar lo que eran, no sé, los aztecas, los mayas, los incas, mismo los guaraníes que tenían una enorme organización a través de la lengua, digamos, ¿verdad? Un reconocimiento mutuo a través de la lengua como una gran nación guaraní, ¿verdad? Y muy expansiva. Entonces uno dice, y que además eran pueblos guerreros.
Uno dice, pero ¿cómo es posible que venga un puñadito de hombres a vencer de tal manera, ¿verdad? El vencer, siempre entre comillas, pero sí a aplastar, digamos, y a imponerse. Y cuando uno va al Zócalo en México y uno ve esa enorme catedral y uno dice pensar que esto está encima de las pirámides y demás, ¿verdad? O sea, eso en toda América hay casos muy importantes. Y sin embargo, como el rey era el rey. O sea, cualquier cosa que se declaraba, una división de tierras, por ejemplo, venía con la firma de yo el rey. Y esa presencia del rey, realmente, por eso dice ahí, es sustitución del cuerpo, estaba presente a lo largo y a lo ancho de todo el territorio colonizado, de las colonias, por decir, ¿verdad? A través de sus retratos, a través de sus emblemas, o sea, la presencia del rey era algo que se saludaba, era algo que, lo vamos a ir viendo más adelante también, ¿verdad? En los diferentes reyes que fueron pasando podían estar en monedas. En Paraguay justamente pasaba algo, que no había moneda metálica. Cuando ya existían las secas y las monedas metálicas en el Perú, en México, en otros lados, en el Paraguay fue muy tardía la seca, recién cuando vino el estanco del tabaco, o sea, ya casi al final, digamos que 30 años antes de la independencia, recién aquí se conoció la moneda metálica. Entonces también esa figura, que en otros lados era muy conocida, no era tan difundida. Sí había retratos, se tiene registros, porque después el doctor Francia justamente va a influir en que se saque una reglamentación para que se eliminen estos retratos. Entonces por eso sabemos que había retratos en las dependencias oficiales, pero no necesariamente todo el pueblo entraba a un cabildo o entraba a las dependencias, ¿verdad? Pero sí había ciertos momentos del año donde había como una especie de, se exhibía el pendón real, el retrato. En los lugares más ricos había, por supuesto, más retratos expandidos en todo el territorio, y se hacía un saludo protocolar. La construcción del estatus social, ¿verdad? Eso es lo que dice, que el retrato no buscaba y no busca luego la fidelidad biológica. O sea, un retrato, la función del retrato no es que sea exacto, que se parezca exacto, sino que te transmita aquello conveniente en ese momento puntual, ¿verdad? Claro, o el propio artista, ¿verdad? Había toda una negociación también con el artista. O sea, ¿cuál es el retrato? O sea, ¿cómo un Carlos III se quiere mostrar? Si ustedes se acercan, no tengo para hacer zoom acá, pero en realidad él está vestido, por ejemplo, ahí con todos unos pertrechos metálicos militares. O sea, él está realmente como para la guerra. Él te está mostrando que tiene el poder bélico. Entonces no hace falta nada, no hace falta un título, no hace falta nada, porque ya al mirar aquello vos te das cuenta que él no solo es dueño de todas las tierras y demás, sino que además es dueño militar, ¿verdad? También el tema de la construcción de las genealogías, o sea, el tema de tener muchos retratos o la acumulación de retratos en los palacios reales o en las casas muy, digamos, las aristocracias y demás, tiene que ver con un autorreconocimiento, pero en realidad un reconocimiento ciudadano y de los demás, de que esa persona o esa familia desciende de tal linaje. O sea, también hay un elemento ahí de poder al mostrar una genealogía en retratos. También se usaban mucho los retratos para este intercambio diplomático, que era cuando tenían que haber casamientos de las casas reales, por ejemplo. Uno muy emblemático es este que hizo Holbein a Ana de Cleveris, que fue una de las esposas de Enrique VIII. O sea, el retrato tenía que lucir suficientemente atractivo como para que el futuro cónyuge la acepte, ¿verdad? Porque en definitiva eran negociaciones también económicas y de cuestiones así políticas, diplomáticas, militares, ¿verdad? Pero a la vez no podía mentir tanto como para que llegue el momento, porque estas mujeres a veces viajaban 2 meses para llegar, ¿verdad? La de Francia que se casa con el de Inglaterra y qué sé yo, y llegaba, y si no era, tampoco. O sea, acá no, ahí el Photoshop no te funciona, ¿verdad? Entonces, este es uno de los retratos muy emblemáticos que se estudia mucho para esos casos. Bueno, y en el caso de ya la independencia, ¿verdad? Fueron muy importantes los retratos que circularon en
no solo en América, en Europa, en todo el mundo, por estas revoluciones que se dieron americanas. Y por ejemplo, el retrato de San Martín es un retrato donde él posó para este Gil de Castro, que era un mulato que vivía en Chile en ese momento, donde él posa para él. Pero San Martín ya se había hecho retratar en Europa. Y después hay un San Martín más viejo que se conoce, pero de alguna manera esta es la imagen que después queda hasta en la figurita del, no sé, del Villiquen, tal cual. O sea, lo que después se esparce, o sea, pueden haber muchos retratos, pero siempre hay como uno de aquellos que la gente termina aprobando y reproduciendo, ¿verdad? Esta es la más emblemática. Y en el caso de Francia, por ejemplo, es póstumo. O sea, de Marsay no lo conoció Francia. De Marsay viene cuando ya había fallecido Francia. 4 años después, le toma a la hermana, le pide que se deje retratar y concibe ese retrato. Sí es cierto que hay otros retratos que circulaban de Francia durante la época de Francia, entonces, de alguna manera, si los cruzas, no está tan lejos de la realidad. O la hermana era una especie de gemela, o el de Marsay también miró los otros, ¿verdad? Pero no está tan lejos. Pero de todas maneras ustedes pueden ver que de alguna manera en ambos se puede ver la cuestión del poder, ¿verdad? O sea, la demostración del poder, posiblemente el de San Martín, un poder militar, ¿verdad? Y el otro es el Caraiguazú, ¿verdad? Es el poder por el solo hecho de existir y estar, y guay si te salís del guión con esta persona, ¿verdad? A ver, Ruth, te escucho. Quiero salir de la duda. Nosotros nos fuimos al museo de José de Aguarón, sí, y yo hice referencia a ese retrato, porque hay varios retratos de él ahí. Sí. Que él nunca se mandó a retratar a la hermana, y me dijo, no, creo que le enviaron una carta en que le iba a dibujar con la descripción correcta, y en base a esa descripción le Pero, pintaron. claro, pero sería en el caso de Marsay o los otros, porque los otros eran contemporáneos, los que le escribí, los que le dibujaron también. Uno en especial dijo nomás que, o sea, no sabemos. Si Claro, en el caso de Marsay es... No mencionó. Ah, ya. Hay que ver de cuál de los retratos estaban hablando, en el caso de Francia. Pero sí es cierto que él no se hizo retratar. O sea, venían, qué sé yo, los diferentes viajantes que venían, como de afuera siempre se pedían noticias, ¿verdad? Hay un montón de anécdotas. Justamente uno que fue que envió cuando lo tiene preso a Bonpland. Sí. Una de las anécdotas famosas es que vino de kilómetros y kilómetros a caballo, vino el enviado de Humboldt, ¿verdad? Para liberarlo y con una carta diciendo, por favor, libérelo porque es alguien demasiado importante en la ciencia y además era un amigo muy estrecho y que, bueno, entonces una carta. Y entonces la cuestión es que una de las cosas que tenía que decir el que venía con la carta, tenía que regresar con una respuesta y con una descripción, porque nadie sabía cómo era el Francia. El tal Francia, todo el mundo hablaba del dictador del Paraguay, pero nadie sabía, nadie lo veía. Y dice que el tipo vino después de meses ahí de caballo, el doctor Francia lo hace descansar a su caballo, le da posada, le da todo, pero todo a través de un chasque de una persona, de un intermediario, le recibe la carta, le contesta que, o creo que no le contestó nada, algo así, y el tipo se fue, y cuando volvió allá, todo el mundo, ¿y cómo es el doctor Francis? No lo vi, o sea, tantos meses y tanto laburo y tanta cosa, no lo vi, tan lejos te fuiste, ¿verdad? Entonces ahí está también, el que se hace retratar, entonces aparece, irrumpe, ¿verdad? Porque estos retratos se hacían y se copiaban y se recopiaban y se recopiaban. O sea, el mismo Gil de Castro llegó a hacer un montón de retratos. No era la reproductibilidad de la fotografía, pero sí era volver a hacer. Y qué decir cuando esto pasaba a grabados ya en Europa, por ejemplo, ¿verdad? Y circulaban en otros medios. Y la diferencia del otro, el que se esconde, el que no quiere ser retratado. Y cómo son, o por exceso o por ausencia y silencio, cómo los dos imponen la autoridad. Eso es lo que es muy interesante. Y prácticamente es un retrato robado, digamos, de Francia en ese caso, ¿no? Bueno, y Fernando VII, por ejemplo, no sé, yo por lo menos le veo la cara así, digo, claro, si circulaba así este retrato acá, nadie lo iba a respetar, o sea, está como muy
como muy entregado, y así le fue, ¿verdad? O sea, el Fernando VII es el último al cual lo tienen preso, Napoleón Bonaparte va, invade, ¿verdad? Y tiene cara, pobrecito, de entregado, ¿verdad? Entonces, tiene todos los atributos del poder, pero hay algo que yo no sé si es el pintor que se burló de él, yo no sé qué es. Es raro que él permita que se le Y a lo mejor le gustó, no sé, es algo raro, pero digo, como por más que, como una época, o sea, como los elementos a veces hablan y pueden superar, es como que el inconsciente te traiciona, ¿verdad? O sea, este es un tipo que estaba vulnerable, finalmente terminó mal, ¿verdad? Y hay algo en ese retrato que te dice que no va a terminar bien, ¿verdad? Entonces, Cuenta luego. sí, algo, la imagen te dice algo, es raro. Bueno, en la independencia del Paraguay, lo que yo les decía, se mandaron a remover de los sitios, básicamente el Cabildo, la Casa de los Gobernadores, ¿verdad? El retrato de Fernando VII y el emblema real, ¿verdad? Los elementos que hacen, digamos, esto no lo creó él, esto ya venía de varias décadas atrás, pero es como el estado de la corona, ¿verdad? Esos son los símbolos de la corona, de la monarquía. la casa de los gobernadores. La casa, hablando de qué cosas que se demuelen y cómo la fotografía sirve para rescatar, recuperar y saber un poco, por lo menos, dónde estaba para ir a hacer arqueología, que no se hace, no sé por qué. Señores del Cabildo, por favor, tienen que hacer, a ustedes les corresponde hacer el proyecto de arqueología, urgente. Bueno, después irrumpe la fotografía, ¿verdad? Cambia totalmente esto que Walter Benjamin dice, la reproductibilidad técnica, ¿verdad? O sea, cambia totalmente tener un original único y repetible a empezar a tener ya la posibilidad de copiar, ¿verdad? Entonces, estos son dos escoceses, ¿verdad? David Octavius Hill, ¿verdad? Y Robert Adamson, que un químico y un artista se juntan y ponen en Escocia una primera casa de retratos, y más que nada para ver cómo se inspiran al principio. La única referencia que había en este nuevo arte que irrumpe era la pintura. Y de hecho Hill era pintor, como pasó con muchísimos fotógrafos, eran artistas, Los fotógrafos fueron todos pintores. Y de ahí se pasan a investigar y a ver esto. Y claro, y en ese momento no se le llamaba arte, era un adelanto científico. O sea, se hablaba, ¿verdad?, de la ciencia. Por eso es lógico que un químico esté ahí al frente de una casa de fotografía, ¿verdad? Es que no eras químico, no ibas Claro. a poder manejar Totalmente, esos líquidos, manipular toda la... Totalmente. Bueno, ellos utilizaban el calotipo desarrollado por Talbot, ¿verdad? Ya se sabe que está también daguerrotipo, daguerro, o sea que la fotografía tuvo como inicios paralelos también, pero en el caso de ellos tenían estas técnicas de Talbot. Bueno, ahí le tenemos a los dos. Hill, Adamson era mucho más joven, fallece joven. Les quería mostrar, fíjense, a la derecha Adamson tiene un libro en la mano, para que después vayamos viendo cómo estos son como cánones que se van repitiendo, ¿verdad? Bueno, y este es un tema no tan feliz, nada feliz, el coleccionismo de imágenes sobre Paraguay. Antes de empezar la era de las postales idílicas y de las bellezas, hubo también un trabajo científico, esto de la ciencia, ¿verdad? Y cuando, en un momento, María, vos hablaste de la parte científica, ¿verdad? De que la fotografía lo que te permite, vos verás, porque se me juntaron, sí, vos dijiste en un momento, que la fotografía, el registro de la fotografía te permite ser muy exactos, muy, qué sé yo, muy fieles a lo que estás viendo y demás, ¿verdad? Sin embargo, en este momento, en esta época, o sea, hasta que se impone, ¿verdad?, la fotografía como método de registro, recordarán que el científico siempre fue de dibujar y hasta hoy existe el dibujo científico, ¿verdad? Y pasaron como 40 años que no se ponían de acuerdo porque había mucho rechazo a la fotografía, porque decían que podía deformar, viste, que depende del ángulo, la luz, que no era lo mismo. Finalmente que el ojo y la mano entrenada eran mucho más certeros y precisos. Eso, comentario al margen, pero lo triste y terrible de esto es las fotos que manda a hacer el director del Museo de la Plata de los grupos H, de los indígenas H, ¿verdad? Entonces,
aparte está toda la cuestión de llevar cuerpos y de llevarla hasta a Damiana, toda esta historia. En esa misma época, ahí se ve un caso como en el Paraguay se hizo esta foto, por eso nomás tomo, como esta cuestión también extractivista a veces no es solo, no sé, quitar oro, quitar petróleo, quitar las minas, también la imagen y la cosificación del ser humano, ¿verdad? O sea, como esa fotografía que puede ser muy positiva para la ciencia, si es que el paradigma científico del cual partimos es racista y es pensando que las personas que no son, entre comillas, blancas y civilizadas, son todos salvajes, entonces, y que no merecen, digamos, un tratamiento humano, entonces pasan este tipo de cosas, ¿verdad? Para explorar nomás cómo la fotografía de retrato, pues finalmente es un retrato, miren que le ponen el nombre. Obviamente que ahí dice Mauricio Poz de Ley, dice en los anales del Museo de la Plata. Obviamente los H jamás va a ser, tenía que ver Poz de Ley o algo con Egi, Agi, tiene que terminar, ¿verdad? Entonces algo ahí pasó que escribieron mal, pero bueno, se llamaba Mauricio. Era el apellido del amo, porque también se usaba. Podría pasar que ese Poz de Ley es ni siquiera le preguntaron su nombre. Sí. Sí, totalmente, tiene toda lógica. Bueno, después también circularon muchos álbumes de lujo. El de abajo, por favor, es inteligencia artificial, es solo una referencia. El de arriba sí es un álbum de San Martín, ¿verdad? Pero el de abajo tomando un poco el tema de Bates y compañía. ¿Por qué? Porque muchas veces Bates y compañía lo que hacía es te vendía, tenía un catálogo y vos elegías la hoja y te mandaba en un sobre la hoja, el cartón rígido con la foto que elegías de la guerra de la Triple Alianza, ¿verdad? Sí, eran los uruguayos que vinieron a retratar la guerra. Sí, un norteamericano que pone su... Norteamericano, pero pone su estudio en Uruguay, ¿verdad? Y del Uruguay manda. Pero Y en Buenos Aires. fue un uruguayo el que se fue en su carreta, porque su laboratorio era Claro, una Javier López. López. Claro, que creo que tenía yo una foto de Javier López dentro, como vos decís, de una carpa y ahí haciendo las químicas. Bueno, la cuestión es que aparece toda una época de vender, digamos, el Paraguay las imágenes en álbumes de lujo o en formatos así como extraordinarios, ¿verdad? Podían ser temas de guerra, podían ser temas de paisaje, como fue Fresen, como fueron Bocar, como fueron otros. Ahí los tenemos, a Fresen, a Bocar, ¿verdad? Pero la cuestión es que todo esto da lugar a un coleccionismo de imágenes. Tengo una pregunta. Sí. ¿La guerra de la Triple Alianza fue una primera guerra retratada así o había otra antes? Ayer justo estuve mirando y dicen, es una de las primeras, dicen. Entonces yo, ¿verdad? La primera fue La la guerra... guerra de Crimea. Ah, ya. ¿Y la civil norteamericana? La segunda, la norteamericana. Norteamericana. Y la Ahí está. tercera, La del Paraguay. Ahí está. Eso a mí me faltaba la de Crimea. Genial. Entonces, bueno, también viendo el negocio editorial, ¿verdad? Hacer lindas fotos, no solo el paisaje, sino lo exótico que lucía el Paraguay con su gente, sus formas, ¿verdad? Las mujeres con los cántaros, o sea, había toda una cuestión como idílica también, y eso vendía muy bien en el exterior, o sea, se vendía en Europa. Y como les decía, esto da origen también a un coleccionismo de imágenes. Bueno, y acá llegamos a nuestro tema. Vieron que trato de ir rápido porque si no me voy de tema. Y este es nuestro tema, coleccionarse a sí mismo Juan Silvano Godoy. Como yo le decía, en la posguerra hubo un personaje muy particular que él decidió así conscientemente, yo voy a ser un personaje histórico. O sea, es muy, muy raro que suceda que mientras por más políticos y estadistas que sean o por más artistas que sea alguien, son muy pocas las personas que preparan su posteridad. Entonces, eso a mí me llamó muchísimo la atención, cómo obsesivamente él trabaja mañana, tarde, noche y escribe y prepara y diseña. Entonces no hay nada dejado al azar. O sea, eso de una foto porque sí nomás, no. Todo estaba así como súper preparado, ¿verdad? Juan Silvano Godoy tuvo que irse en exilio después de ser parte del complot que asesinó al presidente Gil, ¿verdad?
¿qué es lo que pasa con esto? Hay nuevamente un retrato. O sea, el presidente Gil se hizo retratar en fotos y también por Saturio Ríos. O sea, hay algunas personas de esa época ya de posguerra, varios sí, presidentes de la República, algunos ministros que se hacían ya retratar. O sea, empieza ya a, digamos, entra fuertemente esto de la importancia de tener tu retrato. ¿Verdad? Juan Bautista Gil es mi tatarabuelo. Es que mi mamá tanto dice bisabuelo, y ya digo bisabuelo, es mi tatarabuelo. El bisabuelo de mi mamá. Bueno, la cuestión es que esta frasecita la quiero que vean. Del Paraguay, ¿verdad? ¿Quién era Juan Silvano Godoy cuando se va de acá? Era un político, un polemista súper afilado. O sea, si él se metía contigo, guarda, porque de verdad era muy afilado en su pluma y escribía en la prensa y tenía muchísimos contactos, ¿verdad? Y era muy conocido por organizador de revueltas. Si uno sigue de la posguerra, él en 1870 fue, no Gil, Godoy estoy hablando, Juan Silvano Godoy fue constitucionalista, o sea, es uno de los redactores de la Constitución de 1870, con ideas liberales, o sea, hay un trabajo así como muy sesudo, muy intelectual hecho, pero en paralelo, él tenía esto de permanentemente armar. No era solo con Gil, también lo hizo con Jovellanos, lo hizo con varios presidentes con los que incluso él trabajó y después le armó, digamos, el golpe de Estado, el complot, ¿verdad? Sí, pero es que como yo estoy siguiendo su diario privado y él para nada, porque en un momento él se encuentra con un anarquista, él no se define como un anarquista, pero era como un romántico idealista donde cualquier persona que suba, primero tenía que darle la razón a él, porque él tenía que negociar muchas cosas, muchos negocios de Estado que armó, y si no le servía, entonces él también le bajaba el pulgar y armaba el complot. Y lo que tenía era muchísimos contactos como para armar esos complot, era una estratega, sí, es muy complejo, es un ser muy complejo. Lo que fue la vicepresidencia de la República era su casa. Claro. Eso es lo que enviaste. Claro, y eso es parte de los mitos que hay que ir trabajando. Parte de lo que él arma para posteridad es de quedar como el millonario que dona al Museo de Bellas Artes, el gran coleccionista mecenas de todas las artes, que vivía en un palacio y tal cosa, ¿verdad? Cuando vas mirando su diario y el día a día y las cosas que sé yo, en realidad a través de estos complots y de estas pequeñas presiones que iba haciendo, iba canjeando favores, y él concibe que el Estado le alquile la casa y después compre para sus proyectos. O sea, es muy interesante. No digo que sea por eso que ponerse en el plan de jugar malo o bueno. Es como dice ella, es una estratega. Y era un tipo súper práctico, ¿verdad? O sea, cuando tenía un objetivo, allá iba, ¿verdad? Entonces, para no entrar en juicios del valor, ese tipo de cosas, sino observar la revisión, la verdad histórica, ¿verdad? Las realidades históricas. Bueno, él va entonces al exilio a Buenos Aires, 1877 fue el asesinato del presidente Gil, va, y en 1800, parece que no puse la fecha, perdón, se me pasó. En 1895 hay una, espera, yo tengo otro. Bueno, perdonen, me comí una cosa, entonces les digo dos en una. Algo pasó, se me borró un slide donde en realidad se muestra que en 1895 Egusquiza abre una amnistía y saca un decreto de amnistía que vuelvan todos, ¿verdad? Y él se acoge a esto de la amnistía y no solo eso, sino que termina trabajando para Egusquiza. Él que siempre era del ala más bien de los cívicos, de los liberales y tal, varias veces trabajó para otros sectores, ¿verdad? Colorados y demás, ¿verdad? Claro, y él justamente, cuando él, como le dije, se va como un exiliado que le había asesinado a un presidente, un magnicida. Así se va, ¿verdad? Cuando él regresa, vuelve con la imagen reconfigurada. O sea, él ya regresa, en todos esos años él armó la colección, se granjeó amistades increíbles y se manejaba en el ámbito de los coleccionistas, con Garrico, con todos los grandes coleccionistas en Buenos Aires, en Europa, Aristóbulo del Valle, viajaban, o sea, fue armando la colección
y fue armando su regreso. O sea, él siempre tuvo en claro, su objetivo era volver al Paraguay. Entonces, él regresa. ¿Por qué digo experto en arte francés? Porque no me acuerdo si fue en 1894 o 6, bueno, en uno de esos años, los 90, en los 1890, en un momento se hace una gran exposición de arte francés, o sea, traen maestros de Francia, gigantesca la exposición, en Buenos Aires. Y hubo solo 3 compradores. Entonces toda la prensa les entrevistó, estuvieron ahí en el Candelero, porque eran Aristóbulo del Valle, ¿verdad? Lucio B. Mansilla, que además era un dandy, un coleccionista, era senador, era todo un personaje, y Juan Silvano Godoy. Y en todos lados dice el paraguayo, el coleccionista paraguayo Juan Silvano Godoy. Y después él ya a partir de ahí se convierte como en un connoisseur, digamos, un especialista, un tipo al cual habría, o sea, gente que colecciona, el propio Aristóbulo del Valle quería comprar obra, lo llevaba a él, así como lo llevaba a Schiaffino, a mirar, a escuchar, la opinión si era o no era buen negocio comprar un arte, o sea, se volvió así un tipo muy destacado en la parte artística. Allá a la derecha arriba puse el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires porque él ahí era prácticamente su día a día con Schiaffino, que es el que le inspira a él todo también. Es el fundador y el director del museo, ¿verdad? Entonces él, digamos, ahí aprende muchos gajes que tenía que ver con conservación. Termina él metiendo después algodoncito y ciertas sustancias en ciertas obras, se termina él mismo haciendo conservación, ¿verdad? Bueno, y también había toda una galaxia de personalidades, ¿verdad? Ahí tenemos a Mitre, el presidente Roca. Bueno, y ahí fíjense, a la derecha abajo lo tenemos a Eduardo Schiaffino, ¿verdad? Gran personalidad, director del Museo Nacional de Bellas Artes, fundador, una cosa extraordinaria lo que subía, escribió varios textos y todo. Pero sin embargo, no sé si le ven en el rostro, ¿verdad? Casi parece una instantánea, como que le dijeron, che, y se dio la vuelta y parece que está como sorprendido. Bueno, sea como sea, es muy diferente, digamos, el trabajo previo que hace de su persona para ser retratado Godoy, a diferencia de una cosa más espontánea como acá, Schiaffino, que evidentemente no estaba programando su posteridad. Bueno, y ahí se da como la metamorfosis, ¿verdad? Cómo él va modelando su propio personaje a través de sus retratos. Son biopics congeladas de la imagen y del tiempo, ¿verdad? Esto habla de su condición intelectual, cómo él se quería mostrar. De hecho lo era, o sea, no era un farsante, de hecho lo era, pero él arma de esto una proyección de imagen, ¿verdad? Intelectual, de alta burguesía, serio, discreto, distante, con vida propia de profundidad filosófica. O sea, eso es como lo que él siempre marca como una distancia con todos, ¿verdad? Él se junta solamente con ciertos personajes y generalmente lo vienen a ver a él. Y eso se ve mucho cuando él vuelve al Paraguay. En el diario está toda la lista de gente que lo visitaba por día y qué sé yo, desde el presidente de la República hasta los senadores, el jefe de la delegación norteamericana, que era como un embajador, los ingleses, el brasilero, bueno, está todos los días recibiendo gente, él sin moverse, tenía una especie de magnetismo por su colección y por este aura que él fabricó de sí mismo, ¿verdad? Ah, eso también, cuando hicimos el webinar, alguien preguntó, y en ese momento, después me di cuenta que jamás le contesté, me dijeron, ¿qué tiene en la mano Juan Silvano? Tiene un libro, ¿verdad? Pero ¿qué libro tiene en la mano? No sé si se alcanza a leer ahí. Si lo das vuelta, dice La Fotografía. La Fotografía, un libro de fotografía. Está al revés, él lo tiene al revés y se sacó, ¿verdad? Y él nada dejaba al azar, nada. O sea, ahí ya te está dando una pista. Jamás va a tomar nomás cualquier libro y ponerse, jamás. Te digo porque yo le sigo paso a paso en su diario y veo lo meticuloso y obsesivo que es en todo. Y puso La Fotografía, mira un poco el fotógrafo. Y ahora vos como fotógrafo me vas a decir, ¿por qué? Bueno, el dar vuelta es un símbolo, ¿verdad? Ajá. Negar la fotografía ante la pintura, que era algo que... A lo mejor,
A lo mejor, claro que sí, hay que ver eso. En el diario él habla en un momento cuando se hace esa fotografía, cuando se hace los Claro, retratos. claro, ahora les voy a mostrar. Bueno, ahí es una de las fotos. Él entendió que el género del retrato le permitiría traspasar el tiempo, que su cuerpo enfermo, porque él tenía gota, reuma y otros problemillas, ¿verdad? Pero a pesar de eso, la imagen iba a prevalecer, ¿verdad? Que esta imagen viaje a través de las décadas volviéndose inmortal. Y se iba siempre, o sea, el lugar preferido de fotografía era Freitas y Castillo. Castillo es el mismo que después le va a retratar en óleo porque era un pintor, Teófilo Castillo, y eran socios de una casa que estaba sobre la valle, después se mudan a Florida, a la calle Florida, y era muy bueno. Ahí a la derecha les puse una imagen donde se ve parte del estudio de Freitas y Castillo. Y fíjense que ahí se ve todavía que hay caballetes, cuadros antiguos y demás, ¿verdad? Independientemente de que ingrese la fotografía, como que no se terminaba de ir la pintura, ¿verdad? Claro. Bueno, encarga las fotografías en papel sin lustre, así le pone. Los quiero claro, hoy sería el mate, ¿verdad? Los quiero en papel sin lustre, le dice. Y con ella manda a hacer las fototipias en la casa Peuser para coleccionarlas como postal y poder obsequiarlas. Y cada tanto se mandaba a hacer, cuando veía que le faltaban más, ¿verdad? Se mandaba a hacer. Ahora, la diferencia entre la fotografía y la pintura que él se manda a hacer, obviamente la fotografía le permitía tener como estas cartas de visite, ¿verdad? Cartas de visite, tener como postales, cosas, lógicamente, las podía llevar con él a cualquier reunión, las podía regalar, las ponía en un sobre y las mandaba, ¿verdad? De su foto. De su foto. Entonces él le mandaba a Mitre, no sé, cuestiones que salieron en la prensa paraguaya sobre él, ponerle algo de Mitre, él enseguida ya remarcaba tutú sobre y ya con la foto y una dedicatoria y se iba. Entonces muchísimo el intercambio de fotos, Sí, pero usaba, sí. Las cosas de mi abuelo, yo encontré así fotos con Sí. dedicatorias así de sus amistades. Totalmente. Así era. Bueno, y esta es la estrategia que él utilizaba era justamente esta distancia, ¿verdad? Él, por ejemplo, cuando él viene al Paraguay, después es el momento que ya regresan los jóvenes que se habían ido a estudiar pintura a Europa, como por ejemplo Pablo Alborno, por ejemplo, ¿verdad? Samud y un montón de que iban llegando, Modesto Delgado Rodas, creo que fue otro, bueno, tengo que mirar la lista, pero lo que sí estoy recordando que Pablo Alborno varias veces, porque él pone, hoy vino Alborno, estuvimos hablando de tal cosa y me ofreció hacerme mi retrato. Muchísimas veces lo quería retratar y él ni sí ni no le decía, pero jamás se retrató por Alborno. Entonces, ¿por qué? Yo estuve mirando mucho, pero ¿por qué? Claro, porque no es lo mismo de alguien local, por más que se fue a Europa, era el muchacho de la esquina que te iba a retratar. Y él le tenía a alguien lejano, a Teófilo Castillo, un peruano residente en Buenos Aires que le encargaban un montón de cosas para el Museo Histórico Nacional, ¿verdad? Después me llamó la atención que Darré tampoco también se resistió. Y en Buenos Aires estaba Darré, y Darré tenía prestancia, prestigio. No, él le mandaba a hacer las imágenes del general Díaz, cosas históricas, al mariscal López, pero él no se retrató con Darré. Entonces había cosas así de esta distancia, como decir, yo me corto solo y yo tengo mis propios medios, recursos o fuentes de información, ¿verdad? No quería circular, porque Alborno también le podía hacer a cualquiera de los que estaba acá, ¿verdad? Entonces, él no quería ser retratado por los mismos que todo el mundo tenía, ¿verdad? Entonces, allá dice, cuando se repatrió en el Paraguay utilizaba los servicios del fotógrafo Recalde. Él llamaba mucho a Recalde, pero era para que le haga fotos de las pinturas. Mandaba fotografiar la colección. Tampoco se hizo fotografiar por Recalde, ¿verdad? Bueno, eso permanentemente se ve, esa cosa que él no. Él se iba a Buenos Aires calladito, se hacía sus retratos, se hacía sus copias y ahí. Bueno, ahí. Acá está, Ivana, lo que vos preguntabas. El 23 de marzo de 1901, él dice, con Castillo, que es Teófilo Castillo, de Freitas y Castillo, la misma casa, ¿verdad? Con Castillo arreglamos el trabajo de mi retrato al óleo, que se iniciará la próxima semana misma.
También me trabajará un retrato a lápiz de Díaz, que es el general Díaz, ¿verdad? Solo a caballo, y porque tenía uno de Díaz con López. Y él pues a López le tenía, de repente le amaba, de repente le odiaba. Entonces quería uno de Díaz solito para tenerlo así grande en su living, ¿verdad? Y otro de Napoleón contemplando el trono de Carlomagno. ¿Por qué pongo esto? Porque él hasta sueña con Napoleón. Él sueña muchísimo. Y dice, anoche soñé que yo estaba viviendo Napoleón y tuvimos una conversación de no sé qué. Y te empieza a describir el balcón donde estaban con las orquídeas. Y, ay, es un tipo así súper fantasioso, súper soñador, ¿verdad? Y de repente tiene obsesiones. Y una de esas obsesiones era Napoleón. Y tenía fotos de Napoleón en su escritorio, todo. Bueno, temprano fui a lo de Castillo, dice, el 7 de mayo. Acá fue el 23 de marzo. El 7 de mayo, ¿verdad? 30 de marzo. Ah, no, 7 de mayo debe ser de la siguiente. 30 de marzo. O sea, 8 días después. Temprano fui a lo de Castillo y me quedé a almorzar. Él trabajó todo el día en mi retrato y dejó al oscurecer la cabeza concluida. O sea, eso a la semana había algo parecido a eso, ¿verdad? Ahí están las manos con el libro que dice fotografía. El 2 de abril estuve en lo de Castillo desde la mañana hasta las 3 p.m. para el retrato. Después, el 13 de abril, temprano fui a lo de Castillo a posar por quinta vez para el retrato. Terminó las manos y por consiguiente el retrato. Por lo visto ya había avanzado todo y le faltaban las manos, por lo visto. O sea, lo fascinante de este diario es que hasta podemos seguir la trayectoria de cómo trabajó el artista, ¿verdad? O sea, hay cosas, fechas que no se tenían. O sea, el Museo Nacional de Bellas Artes no tiene una ficha con todo el histórico de ese. Incluso el marco, ahora ya encontré que el marco que está en el Museo Nacional de Bellas Artes en realidad era el marco de una de las obras de los franceses, que él le vende la obra que afinó. Y él se queda con el marco, porque encuentra una parte donde hace todas las medidas y dice, con esto me tengo que ir a comprar la tela para estirar la tela para mi retrato que me va a hacer, o sea, clarísimo te lo dice, ¿verdad? Entonces el marco que está, hasta el marco que está en el Museo de Bellas Artes es patrimonio cultural, no es que un día se les antoja, sacan y ese marco quedó, no. El marco tiene toda una historia, ¿verdad? Dice, lo considero un buen trabajo y una obra de arte, aun cuando deja algún detalle inconcluso como el fondo, la extremidad de la patilla y una parte del sillón. También me representa un poco más viejo, eso le dicen todos los amigos, estás muy viejo, pero la cabeza es hermosa. Bueno, pero después, Castillo da el último toque el 16 de abril, él considera terminado, pero vienen los amigos, todo el mundo pasa, donde trabajaba Castillo, sobre la calle Florida, estaba en la ventana y entraban y estaba ahí el retrato, todo el mundo veía. Entonces empezó a hacer la comidilla porque ya le vienen a contar que el cónsul no sé qué pasó y vio el retrato y todo el mundo comentando el retrato. Y Castillo ya quería exponer, le pide permiso para exponer ese retrato en un lugar porque ya todo el mundo le ponderaba. Y él no, se fue rápido y retiró el retrato. Pero ahí el 19 de abril escribe que se encontró con Sívori en la calle Florida, que era en donde estaba Castillo Freitas, donde estaba el retrato. Y le dice que a su retrato le faltan matices. Imagínense Eduardo Sívori, que venía premiado de París, que era así una cosa, una personalidad, y que te diga, che, tu retrato no pasa la prueba, ¿verdad? Que en la cara hay un ceño que no le satisface y que Juan Silvano no tiene. Visita a Schiaffino, quien le promete ir a ver el retrato. Él tan desesperado por lo que dice Sívori, se va y le pide por favor, le dice a Schiaffino, acompáñame, yo quiero que vea ese retrato, si no, no lo voy a retirar, ¿verdad? Toda una historia del retrato. Bueno, ahí tenemos también un perfil, fíjense cómo todo está pensado. Ahí está lo que les digo, la distancia, ¿verdad? Él mira para otro lado, es la persona así súper sobria, bueno, un montón de cosas, siempre hay libros cerca. Esta es la foto que inspira el cuadro. O sea, esta es la foto que tenía cuando él no se iba a posar, Castillo seguía con esta foto. Y no sé por qué lo vio tan viejo si ahí está joven. Después dice a Diógenes, yo creo que es Diógenes de Cud, que también estaba en el exilio. A Diógenes no le gustó el retrato. Dice que no se le parece. Schiaffino dice lo mismo. Dice que se le deben sacar las arrugas para que desaparezca el gesto de la cara. También Garmendia irá a ver el retrato. Se armó un despelote. Garmendia es el que escribe las guerras del Paraguay. Y que hay todo el mundo. Y era el general de Estado Mayor, era el Garmendia, no era cualquiera, ¿verdad? Todo el mundo hablando el chimorreo del retrato.
con Schiaffino fueron a lo de Castillo el 22 de abril. Y Juan Silvano consiguió que Schiaffino le hiciera algunos comentarios sobre su retrato. Por eso Schiaffino miraba y se callaba. Y el otro era tipo, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Hasta que el otro dice mucho, ¿verdad? Castillo modificó suavizando las arrugas, se puso a trabajar de nuevo y el bigote en la parte derecha y algo en la nariz. Ha quedado mejor. Bueno, ya sus amigos ya probaban, ¿verdad? No, todo un tema de su retrato. Y ahí le tenemos, ahí tenemos todo el retrato. En realidad parece más viejo. Claro, claro que sí. Bueno, porque Sí. claro, exacto. Sí, pero puede ser, pero parece más viejo. No, yo creo que le agregó unos añitos. Se vengó por su mal carácter y le puso unas arruguitas. Bueno, esto está fantástico para derribar los mitos del mecenas millonario. Forma de pago. Castillo hizo buscar los muebles. Le mandé 2 armarios, el sofá y 2 sillones. Uno de hamacar. Ese fue el pago. Con eso pagó el cuadro. Te juro, con eso pagó el cuadro. O sea, no, fue muchísimas cosas él pagó. No, tenía la oficina de Castillo frente a Buenos Aires, en la calle Florida. No, él vivía ahí, o sea, ahí tenía mucho más trabajo o sea, Buenos Aires era una meca para los artistas, ¿verdad? Venían de todo el mundo, por eso Darré viene de Italia, o sea, venía muchísima gente, venían a veces así por 2, 3 meses, tipo turismo, y muchísimos ya después se quedaban, ¿verdad? Porque era un momento donde se gastaba muchísimo, se estaban construyendo los grandes palacetes y se necesitaba arreglar, adornar y decorar todos los palacetes. O sea, había muchísimo trabajo para los pintores, escultores, ebanistas, todo tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, nada, tiene sus vueltas y tiene sus historias. Entonces, de personaje, él se convirtió en un objeto coleccionable. O sea, él logró su cometido. Hoy en día te vas al Museo Nacional de Bellas Artes y está ahí. Su retrato es un cuadro más de la colección. O sea, es absolutamente coleccionable, ¿verdad? Entonces, seguir todo este derrotero de cómo por años él lo fue pergeñando y fue haciendo, dosificando, porque habría que hablar de todo lo que él hacía en la prensa y los contactos que tenía. Y, por ejemplo, si quería forzar alguna situación política en Paraguay, lo primero que hacía era lanzaba en la prensa de Buenos Aires, que era un flor de diario que enseguida llegaba a Paraguay. O sea, la prensa se leía acá igual que todos los otros diarios, ¿verdad? Entonces él ahí tiraba algún artículo, algún comentario, o mandaba a tirar cosas. A veces escribía él, a veces tenía seudónimo, a veces mandaba a escribir con otros periodistas, pero se manejaba en muchos ámbitos, también en Montevideo, en Santiago de Chile, o sea, tenía muchísimos contactos. Y todo esto apuntaba a, porque uno diría, bueno, quería ser presidente de la República tal vez. Pareciera que es un bicho raro, o sea, él lo que quería era lo que logró, ser director general de Archivos, Bibliotecas y Museos, que en 1903 se aprueba la ley para él, o sea, es así, hecha a medida de su persona. Quería generar lo del Museo Nacional de Bellas Artes, pero hacer que el Estado pague, termina consiguiendo que el Estado paraguayo financie. Termina poniendo a un montón de gente allegada, ¿verdad? Como, qué sé yo, Silvano Mosquera, un montón de gente a trabajar con él en el archivo. Bueno, gente de primera también hay que decir, o sea, nada de Nepo Baby ni de cosas raras. O sea, no, gente de muchísima calidad, donde él lo que hacía, decía, yo necesito un ayudante en tal parte, o para las transcripciones del archivo. Y después ya fue la época del museo, después de 1909. Ya estamos hablando que de 1903 hasta 1909, ahí todos esos años, ¿verdad? ¿Cuántos serían? 7 años serían. 6 años. 6 años él demoró en lograr el objetivo del museo, que ya los tenía en su casa, que igual funcionaba como museo, o sea, igual venía la gente y ahí llevaban a todas las personalidades, o sea, cualquier persona que llegaba al Paraguay, a Asunción, sea ministro o presidente de la República, lo que fuera, todos eran, uno de los lugares obligados era ir a ver la colección Godoy, ¿verdad? Entonces, bueno, es muy interesante ver cómo
hay personas así. Y al principio el museo, el nombre del museo al principio incluía Godoy. Claro, Museo Godoy era, ¿Y por qué solamente. se le cambia el... Él mismo propone en un momento Museo Histórico y de Bellas Artes, Colección Godoy, algo así. Él mismo propone, ¿verdad? En realidad tuvo como varios momentos, el museo tuvo varios momentos. El día que abre en 1909, en marzo, que creo que es el 28, en marzo, ya es Museo Nacional de Bellas Artes. Pero todos los años antes funcionaba como Museo Godoy. Como Colección Godoy, sí, Colección Godoy. Es que ya encontré varias cosas. A veces, como te digo, dice artes históricas también, dice, porque empezó a mandar a hacer con Darré todos los personajes de la guerra, de la independencia también, que lastimosamente eso se llevó al Museo de Defensa, porque sería buenísimo que se muestre cómo era la colección original. Y no que porque es personaje histórico nomás se va a Defensa. Eso también pasó entre Schiaffino y Carranza en Buenos Aires. O sea, muchísimas obras que estaban en el Museo de Bellas Artes, pero ahí hubo más un acuerdo, no hubo un telefonazo, como un telegrama en esa época. No es que era una orden, ¿entendés? No era así. Allá se pusieron de acuerdo Carranza y Schiaffino y dividieron, entonces fue mucho más planificado, porque entonces de ahí a futuro ya cada museo compraba de acuerdo a un objetivo súper claro, cosa que acá no pasó. Acá es, che, está ahí el Fulgencio Yegro y viene el 14 de mayo, pasame pues. Y se va el cuadro de Fulgencio Yegro, ¿verdad? Se va el Yegro y ya no vuelve. Como el Parejara de Golden Jara que se fue al correo a Añares y era una cosa que no había caso de que devuelvan. Bueno, por ahí va la cosa. Ahí está el señor en el museo colgado. Como era su sueño. Ese es el objetivo logrado, sueño completado. Bueno, eso es lo que les traía hoy. A ustedes. Por la paciencia. Ustedes se merecen un aplauso. Ah. Una pregunta. Te escucho, te escucho. ¿Escuchaste alguna vez que él negaba la G como letra del abecedario? Claro, él escribe J siempre. O sea, la G inicial no. Él escribe, ahí está escrito como él se llamaba Juan Silvano Godoy con Y, digamos, en el origen, en el bautismo, en la fe de bautismo. Pero él inventa esta forma, Juan Silvano y el Godoy con I latina. Entonces era las dos cosas, pero tiene que ver con el modernismo de ese momento. O sea, había toda una corriente modernista, ¿verdad? Y él lo conoció a Rubén Darío justamente en el despacho de Schiaffino. Y a mí me hace mucha gracia porque el día que lo conoce a Rubén Darío, él a la noche dice, estuve ahí con Schiaffino y muy interesante, un tal Rubén Darío que estaba, de conversación muy interesante, y era el Rubén Darío, ¿verdad? Pero después sí, ya había más contacto, ¿verdad? Miguel Ángel Alfaro hizo lo mismo. Él también juntó Miguel Ángel. Por eso, es una manera de tener una firma distinta, porque nadie tiene así. Él, como él dice, mi tocayo, dice Silvano Mosqueira, porque eran íntimos, todo, y es su biógrafo y todo, ¿verdad? Entonces era una manera de ser, y mucha gente le decía Silvano a él. Mucha gente. Por ejemplo, el general Caballero, en un momento lo manda a Oleari, viene Oleari a visitarle, y le dice que el general Caballero lo admira mucho, y le larga así unas cuantas consignas políticas, dice, porque el general sabe perfectamente que usted no es legionario, le dice Oleari, ¿verdad? Le dice ese tipo de cosas, claro, porque él realmente no participó en la legión, es cierto, ¿verdad? Pero en ese momento pues para Oleari y para Caballero y eso era así lo peor, si estuviste en el grupo, por eso ellos se distancian y él se vuelve enemigo de José II de Cud y demás, ¿verdad? Pero sí, la J era parte de ese modernismo, no hay Gs en sus redacciones, siempre J, y la I latina. Pero es simpática nomás, ¿cómo quedaría su apellido si le sacara la G y le ponía la J? No, claro, él escribe así, ¿verdad? No, pero yo veo que son las J intermedias. Ah, no, creo que también. Tenés razón. No, estoy pensando en lo que él dice, que no es solo la J intermedia. Creo que también cuando una palabra, por ejemplo, general, creo que él también escribe con J. Está todo escrito así. Pero fue un momento así muy específico de la historia.
Sí, sí, porque había, claro, habría otros intelectuales que escribían así y tal. No, es un personaje inacabable. O sea, yo si me pongo a contar anécdotas, miles, o sea, miles de anécdotas. Hoy tomé así este pedacito que era como él quiso ser retratado, ¿verdad? Pero hay un montón de anécdotas. Muy divertido para mí. Te felicito por la investigación, porque Muchas gracias. esto es imprescindible que se publique. Necesitamos una película. No, en el museo no hay muchas cosas. No, incluso la otra vez fui al Archivo Nacional y de repente veo así una silla curul así antigua, así, que era de él, ¿verdad? Que tiene en la parte de los brazos tiene como patas, no sé, garras, tiene unas garras. Claro. Y yo entro al archivo, a la parte de investigadores, ¿verdad? Y veo ahí la silla arrumbada. O sea, realmente eso tiene que estar, es parte de la colección Godoy, como parte del objeto en el museo y darle su lugar, ¿verdad? Porque además él es tan exhaustivo y en tantas veces, antes de 1903, que él tuvo un sueldo fijo del Estado, cuando lo nombran director general, él todos esos años se dedicó a dilapidar una gran fortuna y en esos últimos 4 años ya era de terror. O sea, todas las semanas se iba a empeñar joyas de la esposa, joyas que él también tenía, porque era bien así de su pulsera, su reloj no sé qué, su anillo no sé cuánto, y todo tiene súper detallado, ¿verdad? Por ejemplo, si es un brillante de cuántos, ¿cómo es carats o algo? Quilates, de cuántos quilates, si tiene o no su anagrama, si dónde compró, o sea, todo, es un obsesivo también de los inventarios y las listas, y eso ayuda mucho, ayuda mucho a uno que le quiere seguir la pista, ¿verdad? De todo lo que empeñaba y cómo después se iba con una letra de cambio y otro amigo, como tenía tantos amigos, siempre había algún director del banco mercantil de no sé qué, que le extendía de nuevo otra letra de cambio y él salía con plata. Y con eso se iba, retiraba las joyas y pagaba el alquiler y cosas así, ¿verdad? Por eso a mí no me extraña que este cuadro él lo haya intercambiado por muebles. Porque incluso había cosas que para él eran muy valiosas, como una colección de numismática, y en un momento él vende. Y va vendiendo cosas, se va deshaciendo. También, aparte del empeño, vendía cosas. Hasta que en 1903 lo nombran. Y ahí es como que respiró, como que de verdad dijo, bueno, a partir de ahora, como que las cosas se van a normalizar. Esa colección que tiene Bellas Artes, ¿él vendió al Estado o cómo fue el proceso? Bueno, fue un largo proceso. El Estado le financió la colección, él le ofrece venderle, el Estado no le compra cuando él está en vida, el Estado le compra a los hijos. Pero está la carta que le manda a Gondra, varias veces, varias cartas, hay varias cartas que él manda, y donde es también muy interesante porque en la carta, son cartas larguísimas, donde él explica todo lo que le pasó y le echa la culpa a Carlos Pellegrini, parecen las tragedias porteñas de ahora, de ponerle, no sé, cuando dicen en el 2001, cosas así que la gente se fue, ¿verdad?, en bancarrota, entonces él le echa la culpa, que en ese momento todos se fueron en bancarrota, se quedó, bueno, él explica el por qué él tiene que vender y él le ofrece la colección. Pero el Estado, está bien, no le compró la colección, pero le alquilaba los lugares, le pasaba un dinero mensual de mantenimiento del edificio y le pasaba, ¿cómo le contrataba a personal, a guías y todo, personal para que estén atendiendo, ¿verdad? Otra cosa que me parece fascinante es que él abría los domingos, eso me encanta. Abría los domingos y se llenaba de gente. Sí, él de entrada, inauguró luego un domingo, él inauguró un domingo y se llenó de gente y después iba abriendo y después ya veo que hay sábados, que hay jueves. En 1900 ella entendió. Clarísimo la tenía, los domingos. Y además era en el centro histórico, ahí donde dijo Mario, y la gente iba a la plaza, había todo un recorrido. Y había los domingos también serenatas en las plazas, las retretas. Había retretas, había conciertos de música clásica, se vivía muchísimo en las plazas. Entonces, parte de la recorrida era pasar por el museo. Y bueno, ahí lo tienen al
al patrimonio cultural Godoy. Ahí está registrado.